Entonces vamos a comenzar con la clase, esta ya es la clase número 6 del curso Proyecto Vialidad Urbana. Le doy las gracias a cada uno de ustedes que se hayan sumado, ¿cierto?, a esta clase, se hayan conectado. Primero que nada, agradecerles por también haber enviado su entrega. Ahí la vamos a ir comentando durante esta semana. La entrega 1, yo sé que es la primera gran entrega del curso, así que ahí les va comentando algunas cosas más. Ya dejé algunas cosas en el chat, lo voy a volver a copiar para los que se hayan incorporado recién. Son algunos links importantes que tienen que ver con el diseño y construcción de espacio público sustentable, la construcción de ciclovías y el diseño puntual de una ciclovía que me pareció bien interesante, y es en rotonda, así que es como cómo se va conectando un poco la ciudad a partir de diferentes soluciones. Y eso también lo quería mostrar a partir de esta clase de hoy. Entonces, vamos a la clase. Ahí también está el chat, ahí le pido Entonces vamos a ir ahí, yo les voy a compartir mi pantalla y Franco ahí me ayuda si es que hay alguna pregunta. Perfecto. Ahí vamos a esperar un ratito que se conecte bien y comenzamos. Ahí deberían ustedes estar viendo mi pantalla, me avisan si es que se ve. Se ve. ¿Se ve? Ok, perfecto. Entonces, hoy día lo que vamos a conversar tiene que ver con pavimento y circulaciones en el espacio público, ¿ya? Entonces esta es una clase sincrónica, donde vamos a hacer cierta interacción con ustedes, que ustedes me puedan ir comentando algunas cosas, y también recoger lo que les mandamos por Canva, sobre también planificación y construcción de proyectos de transporte público. Así que partiendo un poco por eso, queríamos ver un poco su feedback de la clase asincrónica, especialmente el tema de Transantiago, y hacerle esta pregunta: ¿por qué resultó? Y ahí entonces lo invito un poco para romper el hielo un poco en esta clase. Si nos vamos a menti.com, ustedes ya saben cómo funciona un poco esto, ¿cierto? Menti.com, y me voy a salir de acá un poquito, me voy acá a Menti, ¿cierto? Ustedes se meten con el código 73458008, y entonces la pregunta es: ¿por qué Transantiago no resultó? Y esto un poco a ver si ustedes vamos recibiendo cierto feedback a partir de la clase que les mandamos, esa clase asincrónica que tiene que ver con la que se realizó el año pasado, que yo se las compartí a través de los videos, ¿cierto?, de YouTube. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué falló? ¿Por qué no resultó? ¿Es algo que tiene que ver solamente con diseño? ¿Es algo que tiene que ver con la implementación? Eh, ¿Qué les viene? Mala planificación, totalmente de acuerdo. Eh, ¿Tiene que ver con el software que se usó? ¿Tiene que ver con la modelación? ¿Tenía que ver con presupuesto? ¿Quién más se anima a lanzar ahí alguna idea? También, claro, planificación. Miren, se suman 3 puntos ahí. Planificación por 3. O sea, un tema de planificación netamente. ¿Qué pasó ahí? Había faltado un plan, el plan no se ajustó a la realidad, eh, se priorizó el transporte del metro por sobre el resto de la superficie, se le dio demasiada demanda al metro, colapsó ese sistema, lo que se evidenció al principio, ¿cierto? Y todavía. Eh, entonces, ¿qué otra cosa creen ustedes que pasó? Ahí en la clase un poco también hablábamos de presupuesto, ¿cierto? Y hablábamos de cómo se implementó el proyecto de Transantiago con un presupuesto que no alcanzaba a infraestructura, ¿cierto? Para priorización de buses, por ejemplo. Entonces también eso influye, naturalmente. Entonces, voy a salirme un poquito de acá para aceptar a Ignacio que se nos suma, a Isabel también, y perdón, volvemos a la pregunta que estábamos haciendo. ¿Alguien más se anima? ¿Solamente fue planificación?
¿Qué pasó en la ejecución también? Acuérdense que la planificación es una etapa anterior, ¿cierto? Donde se planifica a partir de un plan. Perfecto, mira, ahí aparecieron más cosas. Tiene que ver sin contexto, o sea, algo que se diseña tal vez en una oficina y que no tiene tal vez una realidad de la situación. Muy rápida la implementación, o sea, hay un tema político, había que terminar cierta etapa tal vez política, había que comenzar una nueva etapa de otro gobierno y había que hacer una inauguración pronta, entonces había un compromiso político y sin etapas también, o sea, no, ¿qué pasó? No, no fue una transición, ¿cierto? Fue de un día para otro, ¿ya? Entonces hay varias cosas que a mí me parecen súper interesantes, las vamos a guardar acá, vamos a sacar un pantallazo. Ahí también, perfecto. Ah, más cosas. Voy a sacar otro pantallazo entonces. Perfecto, no, no diseñado para las calles de Santiago, ¿cierto? Para las calles de la ciudad. Mala ingeniería, naturalmente, hay un diseño que se equivocó y muchas expectativas de algo que pensábamos que iba a cambiar totalmente la realidad a favor, ¿cierto? Terminó siendo mal implementado, como se dice ahí. Entonces lo vamos a guardar ahí. Me parece genial todo lo que ponen ahí y estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes van mencionando, ¿ya? Así que vamos a salir un poquito de acá y vamos a irnos para atrás y vamos a poner la segunda pregunta que no aparece en el PowerPoint, pero se la menciono por acá. Y por otro lado, ¿qué mejoras realizarían ustedes a Transantiago? Y esto también apunta a lo que se viene ahora, ¿cierto? Que es la entrega 2, que tiene que ver con ideas que vayan pensando ustedes, que vayan mejorando, ¿cierto? A partir de los buses, ¿cierto? La interacción con los paraderos, la interacción, ¿cierto? Con las veredas, los peatones, las ciclovías. ¿Qué otras mejoras creen ustedes? Ya sabemos cierto diagnóstico, pensamos que fue planificación, la falta de etapas, ¿cierto? La falta de realidad, etcétera. Pero ¿qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos de aquí para adelante? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué mejoras realizarían? ¿Es un tema de infraestructura? ¿Es un tema político? ¿Es un tema de institucionalidad? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué creen ustedes que podría ser como una buena mejora? Eh, ¿Es solo ingeniería? ¿Es cambiar los contratos? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien se anima? ¿Ya? Ahí les doy un tiempo para que... A ver si va apareciendo algo por ahí. Todos pusieron el código 73458008. Perfecto. Menos espera, recorrido más eficiente. Perfecto. Menos combinaciones. Eso es súper importante. Especialmente porque en su minuto el diseño consideraba que el eje central iba a ser el metro, ¿cierto? Y los servicios se iban a alimentar, ¿cierto? Hacia el metro y viceversa, ¿cierto? Recorridos más eficientes, totalmente de acuerdo. La gestión, la frecuencia, eso es súper importante. El control de pago, el tema de cómo estoy controlando la evasión, ¿cierto? Es súper importante eso. Y hoy día se está controlando con torniquetes, ahora ya se eliminaron eso y se están tratando de evitar, pero los torniquetes también dejan los buses, ¿cierto?, poco accesibles, ¿cierto? Entonces acá hay varias cosas que ustedes están mencionando, se fijan otro tipo de buses, hay un cambio cultural, hay que rehacer todo de nuevo, ¿cierto? Entonces es importante, menos influencia política, más solución técnica tal vez, ¿cierto? ¿Qué pasa con la experiencia de los usuarios también? Eso también podría ser importante. Y el tema de los tiempos de espera. La gente espera, ¿cierto?, que llegue el bus, ¿cierto?, pero no sabe cuándo viene. Tenemos las aplicaciones, pero no todos tienen celulares inteligentes, ¿cierto? Entonces, hay varias cosas que me parecen súper interesantes que están mencionando usted acá. Así que estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes dicen. Y algo de esto también tenemos que destacarlo para lo que se nos viene, ¿cierto? Esta entrega 2 cuando ustedes van a ir proponiendo cosas, ¿cierto? Otros buses, diferentes aplicaciones, un sistema más amigable. ¿Qué significa eso al final, ¿cierto? Adecuar las calles, cómo tienen que estar las calles diseñadas para eso, ¿cierto? Entonces hay muchas cosas de acá, yo voy a sacar un pantallazo también y lo voy a guardar para compartirlo después con ustedes. Pero me parece muy, muy importante lo que ustedes están mencionando aquí, estoy totalmente de acuerdo también. ¿Ya? Así que vámonos de vuelta a la presentación. Entonces,
Es súper importante la primera parte de la clase que era sincrónica para que ustedes también se empapen de lo que fue Transantiago, que no fue solamente un tema de implementación, también había algo de diseño naturalmente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a tratar de incorporar un poquito la siguiente etapa de una planificación, que tiene que ver un poco con la ejecución. Y aquí es donde se empieza a explicar un poco también qué es lo que son los pavimentos, las circulaciones. Y también la parte más constructiva, que es un poquito ajena tal vez a quienes vienen de industria, ¿cierto? De eléctrica, ¿cierto? O de computación o ambiental, pero también tiene mucho más relación tal vez con obras civiles, ¿cierto? Entonces en ese sentido aquí tienen la oportunidad de ir combinando ciertas cosas, ¿cierto? Que yo les voy a ir explicando. Vamos a ver capas, carga, qué es lo que es la carga, qué es lo que es el material, qué material utilizar. Algo se hablaba la vez pasada que decíamos en una ciudad como Santiago, donde cada vez tenemos más impacto sobre el medio ambiente en términos del cambio climático, el calor, el verano, ¿cierto? Etcétera. ¿Qué hacemos con el material que utilizamos, ¿cierto? ¿Qué material vamos a utilizar para ser sustentable? Y por último vamos a terminar con el caso de una ciclovía para ejemplificar algunas cosas. Entonces, ¿qué es lo que son los pavimentos y las circulaciones? Marco un poco esta foto para un poco motivarlo a ustedes, a que pensemos que la circulación y los pavimentos no solamente es vehículos, ¿cierto? Vehículos motorizados. Un poco la foto muestra eso, ¿cierto? Que cuando tenemos esa mirada de pavimento y circulaciones, lo primero que miramos es la calle, como el pavimento mismo, ¿cierto? El asfalto o el pavimento rígido, ¿cierto? El hormigón, pero no estamos mirando otro espacio. Hoy día el tema de las bicicletas, por ejemplo, hace pensar que también tenemos que mirar otros espacios, como por ejemplo la vereda, la interacción con la ciclovía, la interacción con los dispositivos móviles, ¿cierto? Como estas mobile, ¿cierto? Que tú puedes arrendar en cualquier lugar y no tiene una estación fija, ¿cierto? Entonces, hoy día los pavimentos y las circulaciones van más allá del transporte motorizado, ¿cierto? Entonces tenemos que ir mirando el espacio público, y acuérdense un poco eso que hablábamos del espacio público, es más allá que la área verde, ¿cierto? Es un espacio público, tiene que ver con la calle, tiene que ver con la vereda, tiene que ver con espacios públicos en general, con áreas verdes, con zonas mixtas, ¿cierto? Y aquí un poco motivo a usted a pensar en eso, ¿cierto? Em, Ahora, el pavimento de circulación, bueno, se puede entender como superficies de circulación en el espacio público. Y estas están compuestas, obviamente, por un tema de diseño, ¿cierto? Y obviamente tienen una determinada función, ¿cierto? Un pasaje es distinto a un corredor de buses, distinto a una vereda, etcétera, ¿cierto? Y obviamente cada una de ellas tiene una materialidad distinta. Entonces, nosotros al menos podemos decir que los componentes que tienen que tener los pavimentos y las circulaciones tienen que tener al menos estos 4 puntos. O sea, primero tiene que haber un concepto de estética. Yo tengo que tener accesibilidad universal, ¿cierto? Para asegurar la inclusión, ¿cierto? Tengo que tener una resistencia estructural, o sea, tiene que pasar un camión por el pavimento y no se puede romper, ¿cierto? No puede ceder, ¿cierto? Y me tiene que durar en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que va detrás de esto? En estética, no es solamente que sea lindo, ¿ya? Tiene que ver con qué material voy a utilizar, las texturas, los colores, ¿cierto? Cómo se adapta el proyecto, ¿cierto? El componente al entorno, ¿cierto? Y ojalá vaya en juego, ¿cierto? Ahí es importante tener un plan detrás, ¿cierto? Para tener una categoría, ¿cierto? De colores, ¿cierto? De un contraste adecuado, ¿cierto? En fin. Y obviamente en accesibilidad universal, otro aspecto importante es la ruta accesible, que eso lo hemos conversado antes, ¿cierto? Y yo tengo que asegurar que todos los usuarios lo puedan no solamente acceder a ese espacio, sino que también lo tengan que usar. Yo también tengo que preocuparme de los esfuerzos, ¿cierto? A nivel de resistencia. Tengo que también preocuparme del agua, ¿cierto? La agua lluvia, dónde va a ir el drenaje, qué tanta permeabilidad voy a tener, ¿cierto? Yo voy a tratar de buscar que los pavimentos sean un poquito más permeables, ¿cierto? Para mejorar lo de la sustentabilidad, o sea, que el agua pueda drenar. Y también me voy a preocupar de los costos de construcción, ¿cierto? De la mantención en el tiempo, ¿cierto? La limpieza, etcétera. ¿Ya? Entonces, a nivel de peatones, ¿cierto? Esto lo mismo pasa a nivel de los vehículos motorizados, ¿cierto? Van a haber, por ejemplo, a nivel de vehículos motorizados, calles que no son pavimentadas, calles que sí son pavimentadas, acá en este caso en el caso del peatón, pueden ser caminos que son de maicillo, otros caminos que son de vereda, ¿cierto? Son
de material más rígido, ¿cierto? Y entonces vamos a ir viendo diferentes tipos, ¿cierto? De pavimento. Entonces una superficie pavimentada podemos entenderla de diferentes formas, ¿cierto? Y dependiendo del uso que se le va a dar. En otros casos, ¿cierto? Pueden ser permeables o impermeables, ¿cierto? Entonces pueden tener otras composiciones, pueden tener un poco de gravilla, ¿cierto? Puede tener un poco de composición con pasto, ¿cierto? Pueden haber proyectos que incluyan este material más poroso que permite cierta permeabilidad, ¿cierto? O sea, que drene el agua por el pavimento, ¿cierto? Al subsuelo. Entonces van a haber diferentes condiciones. Obviamente yo puedo reutilizar materiales, eso es otra cosa importante. En la foto a la izquierda está un proyecto en Nueva York que usa una línea antigua de trenes que va por arriba en la superficie, ¿cierto? Va en una zona elevada de la ciudad y utiliza cierto material existente como los rieles como parte del proyecto de espacio público, ¿cierto? Se lo utiliza, lo van combinando con lo que se va a implementar. Y por otro lado, por ejemplo, pueden haber zonas de juego en otros lugares, ¿cierto? Donde se utiliza el reciclaje del caucho, ¿cierto? O sea, de los neumáticos y otras cosas, ¿cierto? Para, por ejemplo, implementar juegos infantiles, ¿ya? Entonces, se fijan cómo yo voy complementando todo esto. Y obviamente yo voy a tener que hacer algún indicador, ¿cierto? Voy a tener alguna forma de evaluar estos pavimentos cuando yo voy haciendo un pequeño diagnóstico. Espérenme, voy a volver aquí para que aceptemos a Vicente y volvemos. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Podemos tener un índice de condición de pavimento. Entonces, cuando ustedes se presenten a un pavimento y yo les diga un poco qué es lo que van a implementar ustedes y por qué, bueno, ustedes de alguna forma en la entrega tienen que decir, mire, este pavimento no está en su buena condición, hay que hacer una reconstrucción, está muy mala su serviciabilidad, ¿cierto? Y entonces el pavimento está muy malo, está inestable o no se puede transitar, etcétera. Y ahí ustedes van evaluando un poco el pavimento, ¿cierto? Ya sea para una vía, ¿cierto? Una avenida, una calle, puede ser espacio público en términos de una vereda, ¿cierto? Una ciclovía, área verde, etcétera. ¿Ya? Entonces ahí aquí hay un indicador. Pregunta, denle nomás. Una pregunta, nada que ver, eso sí, es de la clase asincrónica, que al final Dale. hay una tarea. ¿Esa va o era del semestre pasado? No es necesario. Acuérdense que en el anuncio yo les mencionaba que no es necesario hacer la tarea, para que no se Ya, preocupen. ya. Sí. Las clases asincrónicas el año pasado tenían tareas al final de la clase y entonces como quedaron grabadas, quedaron incluidas, pero ustedes siempre consideren que los anuncios oficiales van a ser a través de Canvas con la descripción de la tarea oficial y todo eso, no a través de la clase grabada, así que no se preocupen. ¿Ya? Igual si es que ustedes quieren hacerla opcionalmente o quieren desarrollar alguna idea de ahí, bienvenido también sea. O sea, no se restrinjan en ese sentido, ¿ya? Pero la idea era un poco esa, que ustedes se sintieran más familiarizados con el concepto de planificación y construcción, más que hacer la tarea propiamente tal. Así que no hay problema en que me pregunten, ¿ya? Y entonces volvamos un poco a la presentación. Aquí estaba este indicador, ¿cierto? Entonces, ¿cómo el pavimento, ¿cierto? ¿En qué condición está? Bueno, aquí ustedes pueden tener una descripción y que les puede permitir, ¿cierto? Conocer el estado, ¿ya? Hasta ahí vamos bien un poquito con la primera parte, ¿cierto? Que tiene que ver con eso, ¿cierto? De cómo son los pavimentos y las circulaciones. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Vamos bien por aquí? No sé si en el chat hay alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta. ¿No? Por ahora no. Por ahora no. Ok. Bueno, ¿qué es lo que son las cargas y las capas? ¿Ya? Esto es bien constructivo, ¿cierto? Y es importante que ustedes lo vayan considerando para sus proyectos. Bueno, un pavimento tiene una capa de este tipo, ¿cierto? Ustedes pueden ver un corte, ¿cierto? Imagínense, yo voy a la calle, ¿cierto? Y hago un corte, me encontraría con algo así, ¿cierto? Son diferentes estratos, ¿cierto? Un pavimento tiene diferentes capas, ¿ya? Entonces, ustedes pueden ver, cada capa tiene su composición, tiene su color, tiene su textura, tiene su funcionalidad, compactación, etcétera, ¿ya? Entonces, vamos a tener primero un suelo de fundación. Vuelvo para atrás. Aquí vamos a poner a Gastón, que le damos la bienvenida ahí a la clase. Entonces, primero vamos a tener un suelo de fundación, que es la subrasante, ¿cierto?
Entonces, a partir de ese suelo, ¿cierto? Yo voy a tener una subbase, que una subbase puede ser granular o tratada, ¿cierto? Si tiene algún otro material químico, ¿cierto? Después voy a tener una base, que es la parte granular, y después voy a tener el pavimento o carpeta asfáltica, ¿ya? En este caso, un asfalto que aparece ahí, ¿ya? Entonces, esa es la composición clásica de un pavimento. Son las diferentes capas, ¿fijan? Entonces tenemos suelo, tenemos subbase, base y pavimento, ¿ya? Entonces fíjense, una serie de cosas, no es llegar y pavimentar encima, ¿cierto? Tengo que hacer un tratamiento. Eso es principalmente la idea que les quiero mencionar acá. Ahora, si nos vamos a elegir... Sí, ¿Que esos dale capas nomás. de pavimento se hacen para las calles o también para las veredas? Muy buena pregunta. Se hacen para ambos casos. Obviamente, vamos a verlo más adelante, tiene que ver también con las cargas, ¿ya? Entonces, y tiene que ver con el tipo de pavimento. Pero una muy buena pregunta, mira, vamos a ir resolviendo a medida que vayamos avanzando, Ya. ¿ya? Entonces, si nos vamos al ejemplo, por ejemplo, de una vereda, de adoquines, ¿qué es lo que sería las diferentes capas, por ejemplo? En el ejemplo anterior podría ser una calle, ¿cierto? Acá tenemos, por ejemplo, una vereda, ¿cierto? Con adoquines. Tendríamos lo mismo, ¿se fijan? Subrasante, subbase, base, y tendríamos una capa de arena en este caso, tendríamos adoquines, tendríamos confinamiento lateral, por ejemplo, y tendremos arena de junta, ¿cierto? Que va adosada, ¿cierto? Acá baldosa, ¿cierto? Para que se mantengan firmes. La diferencia, si se fijan, en ambos tienes prácticamente las mismas capas. La diferencia va a ser el espesor de cada capa. Y obviamente la compactación, etcétera, porque no es lo mismo, obviamente, que pase un camión que pase un peatón caminando. ¿Ya? Entonces, esa es la gran diferencia. Por eso mismo preguntaba, porque como para los peatones, ¿por qué es necesario que tenga tantas capas si al final la carga que tiene es poca? Tiene que ver con la distribución de cargas, miren. Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero tiene que ver con la distribución de cargas. Tú puedes tener mucha gente en un sector y puede ser que el suelo no sea el adecuado y va a tener que tener ciertas capas. Puede ser que tenga que drenar el agua, por ejemplo. Hay varias condiciones que están detrás. No es solamente porque el peatón sea muy liviano y necesite solamente pavimentar arribita, ¿ya? El suelo también necesita un tratamiento muchas veces. Y de esa forma puedo mejorar la distribución de las tensiones. Lo vamos a ver más adelante, mira. Ahí va a ir saliendo, pero es una muy buena pregunta. ¿Qué es lo que tengo que preocuparme yo de las capas? Tengo que preocuparme primero del revestimiento superficial. Yo, por ejemplo, a nivel de una avenida, por ejemplo, como esta, aquí en la continuación de San Diego, ¿cierto? A la calle Bandera. ¿Se acuerdan de este proyecto que transformó esta calle que era de vehículos, ¿cierto? Motorizado a peatonal? Y aquí, ¿qué es lo que se hace, cierto? Se hace un tratamiento de estética, de información, un tratamiento de urbanismo táctico, ¿cierto? Donde se hace una pintura, unas bancas, ¿cierto? Se demarca, se señaliza, hay un revestimiento, ¿cierto? Importante, hay pintura, etcétera. Entonces yo primero me tengo que preocupar de esto, del revestimiento superficial en un pavimento. Después yo me tengo que preocupar del mismo pavimento carpeta, ¿ya? En el caso de los peatones, por ejemplo, es, por ejemplo, adoquín, ¿cierto? O puede ser algún otro material, ¿cierto? Pero también puede ser, obviamente, en una calle el asfalto, el hormigón, ¿cierto? Y obviamente aquí va a tener la forma y el espesor va a depender de la resistencia, ¿cierto? Y obviamente puede ser prefabricada o trabajada in situ, ¿cierto? Y a eso yo tengo que preocuparme de los colores, de las texturas, ¿cierto? Y de cómo voy a ir trabajando entonces un poco esto, ¿cierto? Vamos un poco para ahí aceptar a Valentina. Entonces, se fijan, es súper importante entonces el pavimento que voy a poner a capa de ¿cierto? Después de pensar en cierto en el revestimiento. Después yo voy a tener que ir cada vez bajando, ¿cierto? Voy a tener que pensar en la base granular, ¿cierto? Esta se usa para el adoquín, ¿cierto? Y asfalto únicamente, en los pavimentos flexibles solamente. Y acá hay una gran diferencia, ¿cierto? En el pavimento flexible, en otras palabras, uno podría pensar que en un pavimento flexible como el asfalto es como pavimentar, entre comillas, con chicle, por decirlo así. El asfalto va en caliente, es bien dúctil, ¿cierto? Se va endureciendo en el tiempo. Entonces, y permite tener una capa continua, ¿cierto? Donde yo voy compactando, ¿cierto? Con el material. Y obviamente ahí yo me tengo que preocupar de las tensiones que se distribuyan uniformemente en el terreno, ¿cierto? Y controlar las deformaciones, eso es súper importante también. ¿Por qué necesito capas?
porque van a haber deformaciones, ya sea por movimiento de la misma tierra, ¿cierto? Movimientos de cambios de composición, ¿cierto? De repente por cambios de temperatura, por drenajes de agua, se va agrietando el pavimento, va perdiendo resistencia al pavimento de la superficie, entonces se puede ir agrietando, se puede ir echando un poco a perder, en otras palabras, ¿cierto? Entonces, y las tensiones van cambiando. Puede haber sido que esa ciclovía se diseñó, ¿cierto? Pensando que iba a haber poco tránsito y después empieza a cambiar el tránsito, empieza a cambiar un poco las tensiones, entonces yo tengo que empezar a pensar un poco que puede ir cambiando la demanda también. Entonces también yo necesito buenas capas que vayan de alguna forma distribuyendo las tensiones, ¿cierto? Y disipando estas tensiones, ¿cierto? Que se reciben, ¿cierto? Del pavimento, ¿cierto? De la capa de más arriba. ¿Ya? Y luego de esa capa, más abajo aún, yo voy a tener la subbase, ¿ya? Y esta sí se usa para el adoquín, el asfalto, y también para el hormigón, o sea, para los pavimentos rígidos y los flexibles. Esta sí o sí, ¿ya? Entonces, ¿y por qué sí o sí en esta? ¿Y por qué en la anterior, cierto, solamente era para los flexibles? Bueno, porque el hormigón, ya por ser hormigón, tiene una mayor capacidad, ¿cierto? De resistencia. Y por ende, entonces no necesito esta otra capa que mencionaba antes, ¿cierto? En el caso del hormigón. Entonces aquí, en este caso, ¿cierto? El hormigón solamente tiene sus bases, ¿cierto? Y entonces no necesita esta base granular, en el caso del hormigón. Entonces el hormigón, la capa de hormigón, la parte de cemento, ¿cierto? La parte de más arriba, resiste mucho más y absorbe mucho más capacidad y por lo tanto no necesito tantas capas de tierra abajo, ¿cierto? Solamente esta subbase, ¿ya? Y cumple la misma función que la base granular que mencionábamos antes. Y finalmente está la subrasante, ¿cierto? Que es el suelo, ¿cierto? Que está abajo, ¿cierto? El suelo natural. Y ahí muchas veces necesito sacar cierto material, hacer un terraplén, rellenar, tengo que compactar muchas veces, obviamente, implica mucho movimiento de tierra, el material que está existente muchas veces no es de buena calidad, entonces no puedo llegar y poner el pavimento sobre eso, tengo que tener ciertas capas, ¿cierto? Que van rellenándose para poder tener una buena compactación y poder tener un material más rico, ¿cierto? Entonces esta es la subrasante, el suelo de más abajo, ¿se fijan? Y aquí tiene que ver esto de la distribución de carga. Este es el caso del peatón. Lo mismo se aplica para los buses, ¿cierto? Para los vehículos motorizados. Entonces yo voy a ir distribuyendo las capas de diferentes formas, dependiendo si es hormigón, ¿cierto? O si es, por ejemplo, asfalto o adoquín. Ahí ustedes ven un poco los ejemplos, ¿cierto? Una persona distribuye distinto. Y eso tiene que ver por las diferentes capas. Se fijan que el hormigón tiene dos capas grandes, ¿cierto? En este caso tiene la capa de hormigón que está arriba, ¿cierto? Que es el cemento, ¿cierto? Mezclado con agua, con piedra, con todo esto, con todo lo que significa el hormigón. Y después más abajo, ¿cierto? Está esta subrasante. En cambio, en el asfalto, ¿cierto? En el adoquín está el asfalto mismo, ¿cierto? La capa asfáltica, el rodado. Está entonces esta base granular, que es la intermedia, y después está la subbase, ¿cierto? Y abajo de esta, ¿cierto? Abajo de todo esto está la subrasante, ¿se fijan? Entonces así va distribuyendo un poco, dependiendo un poco la materialidad, ¿ya? Y obviamente el material que utilicemos es súper importante y tiene que ver también con esto del cambio climático, ¿cierto? Así que un poco sigo por acá. ¿Qué pasa con el tema de la reflectancia solar? Si yo utilizo colores más opacos, ¿cierto? Con el color gris o color gris oscuro, ¿cierto? Voy a reflectar menos, ¿cierto? Si yo utilizo el blanco, ¿cierto? Si utilizo colores más de ese tipo, ¿cierto? Voy a reflectar más, ¿se fijan? Entonces yo tengo que ir buscando una buena combinación de forma que yo no necesariamente absorba tanto calor, pero tampoco refleje tanto. Imaginémonos, por ejemplo, una banca. Si ustedes van a diseñar, por ejemplo, una banca, vuelvo al tiro, déjenme aceptar aquí a Francisco. Si yo, por ejemplo, voy a diseñar una banca y una banca yo la quiero pintar de color gris, por ejemplo, ¿ustedes recomendarían pintarla de color gris, una banca en una plaza, por ejemplo? ¿Qué opinan de eso? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué pasaría si lo pinto gris o la pinto blanca? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Alguien se anima? ¿No?
¿No se le ocurre un poco la pregunta, la respuesta que asocia a la pregunta tiene que ver con la reflectancia, ¿cierto? O sea, si yo, por ejemplo, pinto la banca de color gris, me va a absorber mucho calor y va a estar muy caliente, ¿cierto? Cuando yo me siente, me voy a quemar. Lo mismo pasa con otros colores opacos, ¿cierto? Pero si yo lo pinto blanca, va a reflectar mucho calor. Entonces va a estar menos calurosa, va a estar menos caliente si yo me siento. ¿Se fijan? Entonces el material tiene, tiene mucha importancia en el tema del calor, por ejemplo, de la temperatura, de cómo va reflectando, ¿cierto?, el sol en este material. Obviamente si tengo sombra es distinto, ¿cierto? Pero pensemos que está a pleno sol la banca, ¿cierto? Entonces es muy importante los colores, ¿cierto? Tiene que ver con eso. Y en ese sentido es muy importante también la accesibilidad universal, donde voy a utilizar, por ejemplo, la huella táctil, ¿cierto? La banda táctil, ¿cierto? Y cómo voy demarcando ciertas zonas, voy advirtiendo que hay un cambio de pavimento, ¿cierto? Pasa el peatón, ¿cierto? Pasa a la ciclovía si sigue caminando por ahí. O voy de alguna manera guiando el caminar, ¿cierto? Para una persona que tiene dificultad al movimiento. Entonces, cómo yo voy incluyendo elementos que aseguran la accesibilidad universal. Y cómo voy haciendo bancas, ¿cierto? Que lleguen al suelo, ¿cierto? Que tengan apoyo, que tengan respaldo, ¿cierto? Que sean de una altura adecuada. Si son de madera, son mucho más cálidas, no se calientan tanto, etcétera. Duran más, tal vez, porque las solas las necesito barnizar, no se oxidan, etcétera. Entonces, ¿cómo yo voy buscando de alguna forma la combinación de varios elementos? ¿Se fijan? Hablamos antes del tema de los colores, ¿cierto? Ahora hablamos de la accesibilidad universal. En el caso, por ejemplo, de los adoquines, esto es un ejemplo, ¿cierto? Que vamos viendo un poco algunas cosas, ¿cierto? Los adoquines, por ejemplo, tienen una solicitud baja, ¿cierto? A media, ¿cierto? Y dependiendo un poco de la aplicación, ¿cierto? Yo lo voy a usar en veredas, plazas o ciclovías, ¿cierto? El adoquín es muy malo para la accesibilidad universal, por ejemplo. Entonces, fíjense en ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, de repente piensen en eso. El adoquín también no es muy bueno para el vehículo, ¿cierto? Porque cuando está mojado tiene muy poca fricción, ¿cierto? Con el neumático. Entonces tienen que ir viendo cómo ustedes van utilizando los materiales y para qué, cuál es su función. Este es el caso del adoquín, por ejemplo. Y hay diferentes tipos de adoquines. Ustedes pueden utilizar diferentes diseños, ¿cierto? Son ejemplos, ¿cierto? Ahí pueden ir viendo un poco los manuales que es lo que dicen. También es súper importante la filtración, lo que yo les digo, el que sea permeable el pavimento. Hoy en día tener pavimentos, ¿cierto?, que no sean permeables pareciera ser una locura, ¿cierto? O sea, pensar que el agua escurra solamente y termine inundando en otro lugar más bajo de la ciudad es súper complicado y es un impacto muy alto, ¿cierto?, para el tema que estamos hablando de la sustentabilidad. Entonces, hay que tener filtraciones, obviamente, pero que sean adecuadas, ¿cierto? Tienen que haber una subbase de áridos, tiene que haber un tanque natural que drene adecuadamente y ahí no se justifican las capas, ¿cierto? Puede tener de alguna forma almacenamiento, o sea, se va almacenando esta agua y después se va conduciendo a otro lugar. Puede ser un pavimento permeable compartido, ¿cierto? Que se drena también y a su vez también se almacena. O sea, se fijan, puede ser completamente, como decía el primer caso, totalmente que drene, otro que se va drenando un poco y se va conduciendo para otro lugar y otra cosa que sea más combinada. ¿Se fijan? Pero es súper importante que ustedes vayan incluyendo este tipo de cosas en sus proyectos. Y por último, algo súper importante que tiene que ver con la identidad y patrimonio. Y ahí tiene que ver lo que ustedes identificaban también que no tenía relación, por ejemplo, Transantiago con el contexto. Entonces, es súper importante que ustedes vayan reflejando las necesidades de la localidad, donde ustedes vayan trabajando el proyecto. Es importante lo patrimonial porque tiene que ver una historia atrás, tiene que ver cómo la gente vive ahí, tiene que ver con las necesidades del lugar, tiene que ver con lo histórico, con lo que te representa, y si la gente lo necesita es por algo, ¿cierto? Es porque hay algo que pasó ahí, hay una memoria, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que de alguna forma identificar esa memoria, esa identidad del sector y hacerlo plasmar en su proyecto de alguna forma. Si ustedes hacen algo que vaya muy ajeno al lugar, muy fuera de contexto, no lo va a usar la gente, se va a sentir que no es propio, etc. ¿Ya? Entonces la identidad patrimonio también es un elemento importante a considerar en esto del espacio público, cómo vamos construyendo estos espacios. Y por último, en esta clase queríamos comentarles un ejemplo de una ciclovía.
Acá hay harta terminología y si tienen dudas pueden ir buscando un poco los manuales que les compartí al principio, que se los puedo copiar al final también para quienes se fueron uniendo al final en el chat, ¿ya? En el caso de una ciclovía, yo necesito preocuparme de los rellenos, ¿cierto? Tengo que tener cierta capacidad de soporte que tiene que ver con un ensayo que se hace para ver qué tan compacto está el suelo que voy a utilizar. Entonces, en el relleno yo también tengo que hacer una compactación con cierta densidad. Ahí está un poco la normativa que dice que tiene que haber cierta densidad especial. Eh, Obviamente el material que esté ahí tiene que estar libre de materia orgánica, pasto, hoja, etcétera. O sea, tiene que ser un material limpio, ¿cierto? Y donde yo voy a empezar a compactar sobre eso, ¿cierto? Entonces, los rellenos que utilice tienen que tener ciertas condiciones, ¿se fijan? Y luego de eso, yo también tengo que preocuparme de que haya una buena mezcla de material. Y esto es súper importante. Imagínense ustedes que tienen una botella, por ejemplo, y quieren llenar de puras piedrecitas grandes. ¿Se fijan? Eso no va a ser bueno, ¿cierto? Porque no voy a poder trabar el material ahí. ¿Se fijan? No va a haber una buena trabazón. Pero si ustedes mezclan muy bien piedrecitas grandes con pequeñas, ¿cierto? Con medianas, el material va a estar mucho más trabado. Y mejor aún si las piedras, por ejemplo, no son redondas, por ejemplo. Entonces se traban mucho más. Y eso genera una mejor compactación, una mejor capacidad de soporte. ¿Se fijan? Entonces ustedes van mezclando material y por eso ahí hay material que un poquito tiene que haber un poco de arcilla o limo, tiene que haber un poquito granular, tiene que haber una mezcla, ¿cierto? Y eso es súper importante. Ahora, la subrasante, el suelo, ¿cierto? Más abajo, tiene que tener una escarpe, que es una limpieza de material, ¿cierto? Tú tienes que limpiar el material unos 10 centímetros, hay que ir compactando uniformemente, ¿cierto? Y de nuevo, se repite un poco la compactación con esto del Proctor modificado, que es una técnica, ¿cierto?, que se usa de compactación. Y de nuevo, tiene que haber una buena mezcla, ¿cierto?, de material, ¿cierto?, donde vaya generando una buena compactación, ¿cierto?, una buena capacidad. En la base granular, ¿cierto?, que es la base que sigue arriba, ustedes también tienen ciertas condiciones. Tiene que haber una estabilidad, ¿cierto? Tiene que haber una espesor, ¿cierto?, determinado, que tenga que ver con una buena combinación, ¿cierto?, de material, ¿cierto? Tiene que haber un cierto tamiz, ¿cierto? Que los tamices son la cantidad de material que pasa, ¿cierto? Por cierto tamiz, ¿cierto? Cierta numeración que se dice. Entonces va a haber cierta, de nuevo, fracción que pasa por ciertas mallas, ¿cierto? Van a haber algunas condiciones. Bueno, y en fin, hay una serie de cosas que ustedes tienen que ir cumpliendo y que tienen que ver con esta base granular, ¿ya? Y de nuevo, ahí de nuevo con una compactación, se hacen ensayos de penetración, ¿cierto? Donde se va buscando cómo es la densidad, ¿cierto? Y cómo es esa densidad compactada, ¿ya? Yo sé que hay harta terminología acá, pero quien quiera profundizar puede preguntarme más adelante o por mail, ¿ya? Entonces aquí está lo de los tamices, ¿cierto? El tamiz, solamente para que ustedes entiendan qué significa, es la cantidad de material, ¿cierto?, que pasa, ¿cierto?, por cierta malla, imagínense algo así. Entonces, el tamiz va a ir determinando un poco el tamaño del material. Si ustedes tienen un tamiz, ¿cierto?, de 2, por ejemplo, va a ir pasando el 100% de eso. Y así, se fijan, el tamiz de 200 pasa entre un 0 y un 8% del material. Se fijan, y ahí ustedes van viendo cuánto material va pasando. Entonces, por ejemplo, cuando le pidan a ustedes una compactación, les van a decir, yo necesito que exista un tamiz de 40, por ejemplo. Significa que entonces entre un 5 y un 25% de ese material va a pasar. ¿Se fijan? Entonces ahí ustedes van viendo qué cantidad de material va a ser utilizado, ¿ya? Para la compactación, estamos hablando de estos rellenos, ¿cierto? Y obviamente después yo tengo que ver la capa de rodadura, ¿cierto? Que tiene que ver con el asfalto propiamente tal. Y en el caso de una ciclovía, que estamos viendo este ejemplo, tiene que haber una mezcla en caliente, ¿cierto? O sea, hay un camión que va con el material caliente y lo deposita, ¿cierto?, después de haber hecho todos los rellenos, y tiene que haber un mínimo de espesor de 4 centímetros de esa capa asfáltica. Entonces, cuando ustedes piensen que hay que construir una ciclovía, ¿cierto?, una nueva ciclovía, no usando la vialidad existente, estamos pensando en un nuevo proyecto desde cero, con estos rellenos necesarios, tengo que al menos tener 4 centímetros de esta capa, ¿cierto? Y van a haber obviamente ciertas condiciones de esta capa como aparecen un poco acá, en esta mezcla, ¿cierto? Y estas condiciones son bastante técnicas, ¿cierto? O sea, no puede ser cualquier mezcla asfáltica, tiene que tener ciertas composiciones de estabilidad, etcétera, ¿ya? Y el producto final, en el caso de una ciclovía, sería algo así, ¿se fijan? O sea, tenemos una primera capa superior que tiene que ver con esta mezcla asfáltica,
Después vienen algunas imprimaciones, ¿cierto? Que es para que se peguen las capas con la que sigue, ¿cierto? Está la base granular y está la subrasante. En este caso tenemos este tipo de capas, ¿cierto? En el caso de la ciclovía, ¿se fijan? Y si fuera un hormigón, ya tendríamos otras cosas a considerar. Hay un cemento especial, ¿cierto? Que hay que utilizar. Hay áridos, chancados, tiene que ver con esto de que sean idealmente con, no redondos, ¿cierto? Que se puedan trabar de buena forma, ¿cierto? Hay que tener agua, ¿cierto? Y que se haga la mezcla, ¿cierto? Hay una dosis de cemento necesaria para tener cierta consistencia y hay que esperar 28 días, ¿cierto? A que se alcance esta resistencia, ¿cierto? Para lograr la buena capacidad, ¿cierto? Y obviamente hay ciertas normas que hay que cumplir y que tienen que ver con reflejar el sol, ¿cierto? Y algunas cosas de viscosidad, ¿ya? Es el caso del pavimento de hormigón, ¿ya? Ah, perdón, y algo no menor que tiene que ver con las juntas. Yo tengo que hacer juntas de hormigón cada cierto tiempo. Y ustedes ven el pavimento, por ejemplo, en la calle, se han fijado que los pavimentos de hormigón tienen juntas, ¿cierto? Tienen divisiones. Esas divisiones son necesarias porque es una forma también de traspasar la carga de una junta a otra, ¿cierto? De un paño a otro. Y si no tuviéramos esas juntas, lo más probable es que el pavimento se agrietaría, ¿cierto? Entonces yo necesito hacer esas juntas para de alguna forma hacer un buen traspaso de carga, ¿se fijan? Y tendríamos esta composición, ¿se fijan? O sea, una losa arriba, ¿cierto? La base granular y la subrasante. No es necesario la imprimación acá, ¿cierto? Pues se van uniendo de esta forma, ¿ya? Y por último, quería enviarles a ustedes esta imagen de esta ciclovía que yo la encuentro fascinante, de cómo resolver una ciclovía a nivel de cruce, ¿cierto? Y en este caso se construye, por ejemplo, una ciclovía redonda, ¿cierto? En rotonda, pero a nivel de elevada, ¿cierto? Y como esto de alguna forma evita el conflicto con los vehículos que están virando a la derecha, a la izquierda, etc. Entonces, lo voy a compartir ahora en el chat. Y esa era un poco la clase hoy día sincrónica, ¿ya? Entonces, y con ese video nos quedamos. Aquí les voy a compartir y les voy a compartir, a ver si me resulta. Ahí les voy a compartir, ahí pueden ir viendo un poco el video que les comentaba, ¿cierto? En la última diapositiva, ¿ya? La ciclovía en diseño en rotonda. Y se pueden ir metiendo un poco a eso y también se pueden meter también a las otras, al otro link que tienen que ver con la construcción de ciclovía o espacio público en general. No sé si hay dudas, comentarios, preguntas de la clase. ¿Alguien se anima con alguna pregunta, algún comentario? ¿Sí? ¿Alguien quisiera decir algo? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿No hay preguntas? Lo siento un poco callados hoy día. A ver si todo bien, dice Maximiliano. Vicente también, Ignacia, ok. Perfecto. Bueno, si no les quedó ninguna duda o comentario, igual tengan toda confianza de que me pueden escribir al mail y me pueden hacer alguna pregunta o reflexionar sobre un poco la clase de hoy día. El jueves vamos a darles feedback de la entrega 1, así que creo que sería buena idea que puedan participar y puedan ir preguntándonos cosas, nos pueden transmitir sus inquietudes, qué cosas les fue más difícil, qué cosas no, y nosotros vamos a tratar de ir un poco más preparados, haber revisado al menos una o dos videos de ustedes por último, vamos a tratar de verlos todos, pero si no alcanzamos vamos a tener cierta representación y con eso poder transmitirle a ustedes también qué cosas creemos que se podrían mejorar, qué cosas creemos que hicieron súper bien o qué cosas creemos que nosotros tendríamos que haber explicado más. Bueno, en fin, algún feedback o comentario va a salir ahí el jueves. Así que los espero el jueves también. Ojalá todos se motiven. Y si no hay más que decir, quedaríamos por acá en la clase. No sé si les parece bien.